Hola a todos y a todas. En este video vamos a ver un nuevo tema correspondiente con la unidad temática número 5 y que lleva por nombre cuadripolos. Soy el profesor Gustavo Bacino. Los contenidos que incluye esta unidad es precisamente cuadripolos y sus ecuaciones fundamentales, los parámetros, las relaciones entre parámetros, los esquemas equivalentes de cuadripolos y las posibles conexiones entre ellos. Arrancamos como siempre definiendo cuáles son nuestros objetivos y estos son que ustedes aprendan a caracterizar con un número muy reducido de parámetros, circuitos o dispositivos complejos, que sean capaces de establecer ecuaciones que relacionen las variables circuitales de los dos puertos para trabajar con el circuito como elemento modular, o sea, como cuadripolo, y analizar circuitos que incluyan cuadripolos y sus combinaciones. Lo que tenemos en la figura es lo que conocemos como una red de un puerto, o sea, que presenta un par de terminales. En el interior tenemos una red lineal que puede ser un solo elemento, por ejemplo una resistencia o una combinación de elementos lineales. Por lo tanto, la corriente que ingresa tiene que ser la misma que la corriente que egresa. Los circuitos que tratamos hasta ahora precisamente son circuitos de dos terminales o de un puerto. En general, una red cualquiera puede contener n puertos. Un puerto es simplemente un acceso a la red y consiste en un par de terminales. Como vemos en la figura, tenemos dos puertos. En el de la izquierda ingresa la corriente I1 y egresa la corriente I1, que es la misma, y en el de la derecha ingresa la corriente I2 y egresa la corriente I2. Además, entre los terminales de cada puerto tenemos una tensión, B1 y B2 en este caso. Estamos frente a una red de dos puertos, que es de lo que nos ocuparemos en esta unidad, de las redes de dos puertos o cuadripolos. La red de dos puertos entonces cuenta con dos terminales o dos pares de terminales que actúan como sus puntos de acceso. Lo interesante de este método es que de puertos hacia adentro, o sea, en lo que figura en la imagen como red lineal, se puede trabajar sin necesidad de conocer la estructura interior mediante dos ecuaciones, una por puerto, que es precisamente lo que vamos a determinar. Vamos a considerar, esto es importante, el convenio de signo de las variables positivas tal como se definen en la figura, es decir, las corrientes entrantes en ambos puertos y la polaridad de las tensiones con la terminal positiva en la parte superior. Entonces, como vemos en la figura, repetimos, la corriente que entra en un terminal de un par deja el otro terminal en el par. Antes de comenzar propiamente con el análisis de cuadripolos, estaría bueno contestar esta pregunta: ¿por qué estudiar cuadripolos? En primer lugar, porque son redes que se utilizan mucho en comunicaciones, sistemas de control, sistemas de energía y en electrónica. Por ejemplo, en electrónica se las suele utilizar para modelar transistores, en sistemas de potencia para modelar transformadores y para modelar redes también. En segundo lugar, porque conocer los parámetros de una red de dos puertos nos permite tratarlo como una caja negra cuando se inserta en una red más grande, como vamos a ver en los ejemplos de más adelante. Para caracterizar una red de dos puertos es necesario relacionar las variables en las terminales. Son las variables con las que vamos a trabajar: dos tensiones y dos corrientes, un par en cada terminal. De estas cuatro variables, dos van a ser independientes y las otras dos van a ser dependientes de aquellas. Los diversos términos que van a relacionar estos voltajes y corrientes se denominan parámetros. Nuestro objetivo en esta unidad es el de derivar 6 conjuntos de estos parámetros y mostrar la relación entre ellos y cómo las redes de dos puertos pueden conectarse en serie, en paralelo y también en cascada. Vamos a suponer que los circuitos de dos puertos no contienen fuentes independientes, aunque sí pueden contener fuentes dependientes. Trataremos con tres familias de parámetros, cada una con dos miembros, por lo tanto vamos a tener 6 conjuntos de estos parámetros. La primera familia es la de los parámetros impedancia o Z y los parámetros admitancia o Y. La segunda familia es la de los parámetros híbridos G
e híbridos inversos H. Y la tercera familia es la de los parámetros transmisión T y los parámetros transmisión inversa T a la menos 1. En un cuadripolo, si cada puerto o par de terminales se conecta separadamente a otro circuito, las variables estarán relacionadas por dos ecuaciones que son llamadas ecuaciones características. Estas dos ecuaciones, más las características de los circuitos conectados, que en la figura están simbolizados como N1 o red 1 y N2 o red 2, proveerán el número necesario y suficiente de ecuaciones para resolver para las cuatro variables. Comencemos entonces con el primer parámetro, que es el parámetro Z, también conocido como de impedancia a circuito abierto. En este caso, las variables independientes son las corrientes y las variables dependientes van a ser las tensiones. Estas dos son las ecuaciones características. Como vemos, las corrientes I1 y 2, que son las dependientes, aparecen multiplicando a los parámetros de impedancia, mientras que las tensiones B1 y B2 van a depender de los valores de esos parámetros. En forma matricial lo podemos escribir como que el vector de variables dependientes B1 B2 es igual al producto del determinante paramétrico, que incluye a los cuatro parámetros Z, por el vector de corrientes, que son las variables independientes. Los parámetros de impedancia o parámetros Z son útiles, entre otras muchas aplicaciones, en el diseño y el análisis de redes de distribución eléctrica. Los valores de los parámetros se pueden evaluar haciendo I1 igual a 0, entrada a circuito abierto, o I2 igual a 0, salida a circuito abierto. Esta es la razón de su nombre, parámetro de impedancia a circuito abierto. Su unidad es el ohmio, como puede observarse. El procedimiento que vamos a aplicar nos da un medio de calcular o medir los parámetros Z. Es decir, si suponemos que el cuadripolo está abierto a la salida, entonces la corriente I2 va a ser igual a 0 y esto va a simplificar nuestras ecuaciones, permitiendo determinar en esas condiciones dos de los parámetros, Z11 y Z21. En tanto, si consideramos que el cuadripolo está abierto a la entrada, la corriente I1 va a ser igual a 0 y esto nos va a permitir obtener los otros dos parámetros, Z12 y Z22. Todo esto se va a aclarar cuando hagamos algunos ejemplos, pero primero obviamente lo tenemos que presentar así. Estos parámetros tienen nombre, todos tienen la misma unidad, como decíamos, el ohmio, y se denominan el Z11 impedancia de entrada a circuito abierto, el Z12 impedancia de transferencia entrada-salida, el Z21 impedancia de transferencia salida-entrada y el Z22 impedancia de salida a circuito abierto. Vamos a calcular los parámetros Z del cuadripolo de la figura, que recibe el nombre de cuadripolo T, evidentemente por su forma, por la manera en que están relacionadas las resistencias. Lo primero que hacemos es aplicar el método de mallas. De esta manera vamos a escribir dos ecuaciones para B1 y B2, que son las variables dependientes, en función de I1 e I2, que son las variables independientes. Una de las habilidades que debe adquirirse en el análisis mediante cuadripolos es, dado un circuito, poder determinar cuál será la familia o cuál será el parámetro más conveniente para su análisis. Ordenamos estas ecuaciones que hemos obtenido y luego, por comparación con la expresión general, ya encontramos cuáles son cada uno de los parámetros. Observamos que Z12 es igual a Z21, esto lo vamos a aclarar inmediatamente. Y ya con estos parámetros conocidos no tendremos más necesidad de resolver el circuito por más que cambien las condiciones de las variables. Directamente aplicamos la ecuación característica y la resolvemos. A propósito de lo que decíamos recién, cuando la red de dos puertos es lineal y no tiene fuentes dependientes, las impedancias de transferencia van a ser iguales. Entonces se dice que los dos puertos son recíprocos. Que sea recíproca la red significa que si conectamos la excitación de un lado y medimos la respuesta del otro, o si las intercambiamos,
las impedancias de transferencia permanecerán iguales. En este caso tenemos un circuito, un cuadripolo en forma de T, como antes, pero que incluye una fuente de tensión controlada por corriente, y por la corriente I2, y por lo tanto vamos a ver qué es lo que ocurre con las impedancias de transferencia. Planteamos las ecuaciones de malla como antes, comparamos y nos encontramos con que son distintas, como era de esperar debido a la fuente dependiente. Entonces, la presencia de una o más fuentes dependientes hace que las impedancias de transferencia y la red de dos puertos sean distintas y la red de dos puertos no sea recíproca. El segundo conjunto de parámetros que vamos a ver es el de los parámetros I o parámetros de admitancia en cortocircuito. En este caso, las variables independientes son las tensiones y las variables dependientes son las corrientes. Las corrientes en los terminales se relacionan con las tensiones de esta manera. Fíjense que antes eran B1 y B2 igual A, ahora es I1 y I2 igual A. En forma matricial nos encontramos con que el vector de variables dependientes de corriente es igual al determinante paramétrico de admitancias multiplicado por el vector de tensiones, que son las variables independientes. Dado que los parámetros I se obtienen por medio de un cortocircuito en el puerto de entrada o salida, también se denominan parámetros de admitancia en cortocircuito. Entonces, los valores de los parámetros pueden evaluarse haciendo B1 igual a 0, entrada en cortocircuito, o B2 igual a 0, salida en cortocircuito. Su unidad es el Siemens, como se hace evidente, y el procedimiento que se muestra nos va a permitir, como antes, en el caso de los parámetros impedancia, un medio de calcular o medir los parámetros I. Es decir, cuando se cortocircuita la salida, va a desaparecer un término de las ecuaciones características y se va a poder obtener tanto el parámetro I11 como el parámetro I21. Cuando se cortocircuite la entrada, B1 se va a hacer 0 y esto nos va a permitir obtener tanto el parámetro I12 como el parámetro I22. Tal como ocurría con los parámetros impedancia, las denominaciones de los parámetros admitancia son la de entrada en cortocircuito, admitancia de transferencia entrada-salida, de transferencia salida-entrada y de salida en cortocircuito. Es decir, cada uno tiene su propio nombre, pero lo más importante es recordar además que su unidad es la misma en los cuatro y es el Siemens. Vamos a calcular los parámetros I del cuadripolo pi de la figura, que obviamente recibe su nombre por la disposición en la que se hallan las tres admitancias IA, IB e IC. En este caso vamos a aplicar el método de nodos, de modo tal que las corrientes en las expresiones dependan de las tensiones de los nodos, B1 y B2, que coinciden con las tensiones B1 y B2 de entrada y de salida del cuadripolo. Ordenamos estas expresiones obtenidas y de esta manera, por comparación con la expresión general, vamos a poder detectar cuál es el valor de cada uno de los parámetros o parámetros de admitancia en cortocircuito del cuadripolo. Nuevamente, como antes, vemos que los parámetros de transferencia tienen el mismo valor, por lo tanto, se trata de una red recíproca. Un nuevo conjunto de parámetros lo representan los parámetros H o parámetros híbridos. Su nombre obedece al hecho de que las variables independientes son la corriente en la entrada y la tensión en la salida. De esta manera, las relaciones en los terminales se expresan como está escrito ahí, donde se comprueba que B1 e I2, tensión en la entrada y corriente en la salida, son dependientes de I1 y B2, corriente en la entrada y tensión en la salida. En forma matricial se escribirá de esta manera, donde el determinante paramétrico está constituido por los cuatro parámetros H. Estos parámetros híbridos son muy útiles para describir dispositivos electrónicos tales como transistores, de lo que después veremos un par de ejemplos. Los valores de los parámetros pueden evaluarse haciendo la entrada
I1 igual a 0, por lo tanto el circuito estará abierto a la entrada, o la salida B2 en cortocircuito, por lo tanto no habrá tensión a la salida. Esto nos da dos expresiones, donde B1 e I2 son las variables dependientes como dijimos antes. De esta manera, anulando B2, vamos a obtener la expresión para H11 y la expresión para H21. Y anulando I1, o sea, abriendo el circuito en la entrada, vamos a obtener el valor para H12 y H22, que como siempre tienen nombre, se llaman H11 es la impedancia de entrada en cortocircuito, que se mide en ohmios, H12 es la ganancia inversa de tensión a circuito abierto, que es adimensional, H21 es la ganancia de corriente en cortocircuito, que también es adimensional, y H22 es la admitancia de salida a circuito abierto, que se mide en Siemens. Un conjunto de parámetros estrechamente relacionados con los parámetros híbridos son los parámetros G o híbridos inversos. Aquí las variables independientes son la corriente de salida, I2, y la tensión de entrada, B1. Las relaciones en los terminales se expresan de esta manera, donde I1 y B2 son las variables dependientes y B1 e I2 son las variables independientes. En forma matricial, como en todos los otros casos, el vector de variables dependientes, el vector de variables independientes y el determinante paramétrico de parámetros híbridos inversos en este caso. Los valores de los parámetros híbridos inversos pueden evaluarse haciendo la corriente de salida igual a 0, por lo tanto abriendo el circuito a la salida, o la tensión de entrada igual a 0, es decir, haciendo un cortocircuito en la entrada. De esta manera vamos a obtener con la corriente de salida igual a 0 los parámetros G11 y G21. Y con la tensión de entrada igual a 0 los parámetros G12 y G22. Al igual que en el caso de los parámetros híbridos, cada uno de los parámetros G tiene su propio nombre y su propia unidad. Por ejemplo, el G11 es una admitancia, el G22 es una resistencia en ohm o una impedancia, y los parámetros G12 y G21 son adimensionales. Concluimos con la primera parte de la unidad temática número 5. El resto de los temas los veremos en un segundo video.